Y ya, no sé si quieren presentarme alguna duda o cómo van con el taller, en verdad. Recién empezándolo. Ah, ya. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden escribir siempre. Harto grupo me han preguntado y eso, la idea, como dije, los talleres antes se hacen en clase y la idea es que aprendan lo más posible, entonces no es como una prueba que la idea es que lo hagan solos, sino más bien que aprendan con eso. Entonces, si tienen dudas, pregúntenme cualquier cosa. Em, pantalla. Ya, ahí se debería estar viendo. Hoy día vamos a ver otro tipo de flujo rápidamente variado, que es también importante. Generalmente sí se pregunta en pruebas de alguna forma. Me parece que el semestre pasado no lo preguntó, pero esto o compuertas son como el otro tipo de flujo rápidamente variado. O caídas, pero caídas es demasiado simple y eso el profe no lo pregunta mucho. A no ser de que sea incorporado como en el taller, así como al final hay una caída y tienen que saber que hay altura crítica justo antes de eso. Hoy día vamos a ver lo que son los vertederos. Los vertederos al final como una especie como de presa, una represa así, donde el agua fluye por encima y se genera una caída después de este. Existen distintos tipos, distintas formas y son utilizados principalmente para medir el caudal en canales, porque conociendo las formas, las dimensiones del vertedero y sabiendo la profundidad del agua sobre este, que se puede medir muy simple, de forma electrónica incluso, eh, se puede saber qué caudal escurre por el canal. Porque así el ojo es medio difícil obtener la velocidad, por ejemplo, de un canal, la velocidad media, porque la velocidad en centro es más rápida que en los bordes, entonces no se podría dividir o multiplicar la velocidad por la área. Esta es la forma más simple de medir el caudal en un canal. También se utiliza en represas, como en caso de que haya exceso de agua, para botar el agua, y no sé, hay diferentes usos. Eh, Importante en esto, los parámetros más importantes es PW, que vendría siendo la altura del vertedero. H es la altura sobre el vertedero, la altura del agua. Eh, Hay un descenso a nivel, pero se considera que el H es como justo la altura. A ver, con el lápiz. Vamos a ver. Esta es la altura que es H. La altura que nos interesa finalmente. Y después existe una caída, que eso también lo vamos a ver, me parece que próxima Unity, que es lo que ocurre con la caída. Existen, como dije, vertederos de distintos tipos. Existen los típicos, son de pared delgada. Este correspondería a uno de pared delgada. Me parece que en las clases hay como un límite que es pared delgada o pared gruesa, pero lo van a decir. Pared delgada se considera despreciable el ancho. De estos, de los de pared delgada, existen los rectangulares, los triangulares, trapezoidales o de la forma que sea. Una pregunta que podría hacer el profe de forma conceptual es ¿qué tipo de vertedero se recomienda para medir el caudal? Para caudales grandes se puede usar uno rectangular, para caudales más chicos uno triangular, porque si es muy poco caudal encima del rectangular, como es difícil hacerlo homogéneo y puede correr un poco más por el lado y la profundidad, si varía muy poco puede variar mucho el caudal, por así decirlo, porque tiene una sección súper grande a pesar de que sea muy poca agua. En cambio, los triangulares va directamente relacionado con altura, siempre se puede medir de forma más precisa el caudal, sobre todo con caudales pequeños. Las ecuaciones para los vertederos son ecuaciones como esta de acá, que son todas ecuaciones empíricas, por ende son todas similares para todos los tipos de vertedero, triangular, de pared gruesa, siempre tienen como una estructura bien similar, pero depende al ser empírica, tiene unos números entre medio que son medio raros. Generalmente tienen un coeficiente de ajuste
que ese coeficiente de ajuste depende de la relación que haya de altura y de la altura del agua sobre el vertedero y la altura del vertedero, que para el sistema internacional, en caso de que sea, lo dejé bien como ordenado acá en la ayudantía para que lo puedan copiar también, de perfil rectangular, triangular, que son los principales que vamos a utilizar. El trapezoidal es la verdad que nunca he visto un ejercicio de eso y que me parece que tampoco aparece en la fórmula en la clase. Pero eso, tenemos un coeficiente de ajuste, que el coeficiente de ajuste se calcula en caso para sistema internacional y en caso de que sea un perfil rectangular, es decir, un vertedero de pared delgada, perfil rectangular, este es el coeficiente de ajuste. Que es 0,611 más 0,075 por h, que vendría siendo la altura del vertedero sobre el vertedero, esto es h, partido en PW, que es la relación de profundidad al final, la relación de la altura del muro con respecto a la relación de la altura sobre. Este coeficiente de ajustes es porque se generan, el agua viene y no solo cae por arriba, sino también hay turbulencia acá abajo. Entonces esas turbulencias generan de que haya más o menos flujo y es importante tener esa relación entre la profundidad antes del vertedero, es decir, esta profundidad del agua justo antes del vertedero, como la profundidad hasta el umbral del vertedero y la cantidad de agua que hay sobre él. Entonces está esta ecuación. Como dije, son empíricas, puede ser que si se busca en Google se encuentre otra. Deberían dar coeficientes similares. También está la de perfil triangular, que es una ecuación similar. En este caso también tenemos la raíz de 2g, tenemos h elevado a, en vez de 3 medios, está a 5 medios. Tenemos un coeficiente que lo acompaña, una constante que también es distinta, y se multiplica por la tangente del ángulo, dividido en 2. Es decir, el ángulo es este, entonces se divide en 2 y se tiene un lado. Y el coeficiente, que el coeficiente va en este rango. No sé si estas tablas y fórmulas, me parece que esta fórmula de acá abajo el profe la sacó, porque antes estaban en las clases, pero también se pueden utilizar, son un poquito más complejas tal vez. Pero como dije, en este caso no hay una fórmula directa para obtener el coeficiente de ajuste, en este caso se utiliza una tabla. Para utilizar esta tabla, ustedes buscan el h, la altura de agua que hay sobre el vertedero. Generalmente los ejercicios que voy a mostrar más abajo también, les dan la altura sobre el vertedero. Entonces ustedes buscan la altura del vertedero, digamos, sobre el vertedero. Como ven aquí tiende a la horizontal, entonces podrían extrapolarlo si es que les da 1 metro sobre eso, entonces siguen una línea recta y dicen ya para atrás eso. Digamos de 0.244 es la altura sobre el vertedero del agua, entonces van, dicen el ángulo, en este caso necesitan el ángulo completo, digamos 90 grados, suben, hacen la intersección con la curva y se van y obtienen con eso el CE de 0,582, digamos. Así me aproximo. Con eso reemplazan acá adentro, de nuevo teta partido en 2, la tangente, y obtienen eso. Si hacen cálculos así, recuerden que tiene que estar en radianes, teta, sí, eso tiene que estar en radianes. Si no, depende cómo lo tengan configurado. Si lo tienen en radianes, tienen que ingresar en radianes, si no, lo tienen que ingresar de la otra forma. O hay unas fórmulas simplificadas que hay que entender un poco más cómo funcionan, como para qué casos se pueden utilizar, pero también van asociadas a este gráfico, que van asociados como sobre todo a las partes más, a la parte más horizontal, me parece, que de ahí se obtienen. Entonces están para los distintos ángulos de alfa, o sea, de teta. Existen distintas ecuaciones, que esas ecuaciones solo se pueden utilizar si se cumple esta condición. Entonces nosotros tenemos el ángulo de apertura y tenemos que ver si se cumple esta condición, y si se cumple esa condición podemos usar las fórmulas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, nuestro h es de 3 metros, entonces teniendo el h de 3 metros y una apertura de 15 grados, ingresamos el h aquí 3 metros elevado a 5 medios por 0,2 y obtenemos con eso el caudal que pasa sobre el vertedero.
Como pueden ver, la obtención del caudal es muy simple con un vertedero triangular que solo necesita la altura y se obtiene directamente el caudal, conociendo obviamente las aperturas. Entonces, con eso tenemos vertederos de pared, ambos son de pared delgada, vertedero de pared delgada de perfil rectangular y vertederos de pared delgada de perfil triangular. Luego continuamos y vemos los vertederos de pared gruesa, que vendrían siendo... ¿Tengo un dibujo de esto? No tengo dibujo. Vamos a... un vertedero de pared gruesa vendría siendo... me parece en la clase hay uno, que digamos puede tener una forma así, puede tener distintas formas. Puede ser con aristas vivas, puede ser con aristas redondas, puede tener distintas formas. Generalmente sobre este, a ver, me parece que tengo escrito cuando es... aquí me aparece. El vertedero de pared gruesa se considera pared gruesa cuando la altura sobre el vertedero, el h, es el h partido en la longitud del vertedero, se encuentra entre este rango. Generalmente el profe, como dije en las clases, dice un vertedero de pared gruesa y no es necesario que comprueben de que se encuentra en ese rango. Si lo ponen al final mejor, pero no es tan necesario. ¿Qué otra cosa? Un vertedero, digamos, es el río, aquí está el vertedero, pared gruesa. Entonces el agua viene con cierto H y al final como que se aplana y se genera una caída también. Entonces aquí también hay altura crítica, pero el H también corresponde a la altura justo arriba del umbral del principio. Este vendría siendo H. Y este es PW y ese es el L. Para estos, nuevamente, hay una ecuación muy similar a las anteriores. En este caso no hay un 2 dentro de la raíz. Así que ojo con las ecuaciones. Siempre vean cuál es el tipo de vertedero y copian la ecuación. Esta vez tenemos un coeficiente que se calcula de otra forma. Se calcula con una raíz un poco más compleja, pero también no debería ser tan largo el cálculo, metiéndolo todo a una calculadora o a Excel. Y eso, el coeficiente se obtiene de esta forma. En este caso, para vertedero de pared gruesa, utilizando esta fórmula, no hace la diferencia si es pared viva o es pared de distintos tipos de pared. O sea, de ángulo vivo o de ángulo redondeado. También tenemos vertederos laterales. Entonces, como dije, están los vertederos dentro de los frontales. Voy a explicar el tiro de lo que es un vertedero lateral. Están los de pared gruesa, pared delgada. De los de pared delgada tenemos el rectangular y el triangular, que vamos a utilizar eso. Si se busca alguno especial en el trabajo, porque en este ramo no lo vamos a ver, pero si en algún momento lo necesiten en su vida, se busca en Google y se obtiene esa ecuación, o en algún manual o algún lado. Entonces, los vertederos de pared lateral, o sea, laterales, son como este del video, que es al final un canal que tiene un flujo, como se ve, longitudinal, o sea, hacia la pantalla, que en este caso cerraron al final un poco una compuerta, entonces disminuye el flujo que puede seguir, por ende aumenta la altura, ya que un flujo subcrítico, si hay una interferencia, genera que se cambie el eje hacia atrás, y esto genera que por la pared del canal haya un vertedero. Eso se puede ver. Yeah. Entonces, la gracia de estos vertederos laterales es que se tienen distintas alturas, de que puedes tener en una parte una profundidad mayor que en otra. Y eso depende del tipo de régimen. Esto es la parte más difícil, diría, de canales, por las fórmulas, porque ustedes tienen que calcular si es subcrítico o supercrítico, y dependiendo de eso tienen que aprender cuál es la altura que es mayor y cuál es menor. Pero eso, que eso también lo he visto, me parece que puede ser que se lo pregunten en un taller. Porque otro semestre lo pregunto en un taller.
Bueno, eso es un vertedero lateral. Y para estos, lo primero que se tiene que hacer es, cuando se tiene un vertedero lateral, les van a decir es un vertedero lateral, eh, y tienen que calcular si es un régimen subcrítico o supercrítico. Se considera, se hace, o sea, los cálculos se obtienen a partir de Bernoulli, que se considera que hay pérdidas despreciables en la longitud del vertedero. Y como dije, tienen que calcular el caudal inicial, siempre va a ser mayor que el caudal final. Caudal inicial es el caudal que viene desde el canal antes del vertedero, y el caudal final es el que sigue por el canal después del vertedero. También tenemos un caudal, que no sé cómo lo llamé, no lo tengo aquí escrito, que vendría siendo este caudal que se obtiene con la fórmula, que es el caudal que sale por el lado. Entonces tenemos caudal inicial, que es el que viene, caudal final, que es el que sigue por el canal, y el caudal que sale por el vertedero, que es este Q sin índice. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el tipo de régimen dentro del canal. Como vimos siempre en todos los ejercicios, primero se ignora de que haya un vertedero, se ignora que haya una pared, lo que sea, se calcula el tipo de régimen. Por eso calculan la altura normal y la altura crítica, o con la altura normal pueden calcular el número de Flood. Y con eso definen si el canal es subcrítico o supercrítico. Sabiendo eso, nosotros sabemos que HI, si es subcrítico, H inicial es menor que H final. El régimen supercrítico, H final es mayor, o sea, es menor que H inicial. Entonces, a ver. Digamos, este es el vertedero. Vamos a cambiar el color. Que se vea. Y vamos a hacer la altura del agua. Y si el agua viene por acá y es subcrítico, si es subcrítico, H inicial va a ser menor que H final. Entonces lo que va a ocurrir, si es subcrítico, lo que va a pasar es que H inicial, estos H inicial y H final corresponden a las alturas aquí por sobre el umbral. Entonces eso es H inicial y esta H final. La altura que hay sobre el vertedero, el flujo viene en esa dirección y sigue en esa dirección por el canal. Entonces aquí viene con un Q inicial y sigue con un Q final. Se va en esa dirección, y el agua lo que dice, esto lo dice la teoría y lo dice también la práctica, como vimos el vertedero que mostré, que el video ese era subcrítico, entonces la altura antes del vertedero por sobre es mayor que la altura después del vertedero, y eso ocurre porque el canal como que empieza a disminuir, como acelerar, disminuye la altura, y después empieza a aumentar de nuevo, empieza a aumentar, 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 hasta llegar a la altura final, y la altura final sigue constante, ¿ya? Y eso es lo que dice acá. Se debe calcular H inicial por medio de conservación de energía. Entonces, significa que nosotros tenemos el H final. A ver. Eso, si ese régimen... ¿No puedo copiar esta cosa? Me parece que hay uno de los textos de las lecturas no sé si las lecturas del curso o eh, de los textos que aparecen en el ramo, pero ahí hay lo mismo escrito, que tenemos... Empieza a aumentar. Entonces, aquí tenemos un Q inicial, un Q final,
Me falta una selección. Este HI y HF. Ya, este es subcrítico. Entonces, ya, cuando es subcrítico, nosotros las alturas, como dijimos, podemos calcular cuál es la altura inicial, porque, o sea, podemos calcular la altura normal y la altura crítica. Vamos a tener un caudal antes del canal, o sea, del vertedero, y uno después del vertedero. Pueden calcular las alturas normales con ambos caudales, con el caudal antes y el caudal después. Ambos debería dar el mismo régimen, subcrítico y subcrítico, o supercrítico y supercrítico, porque de la otra forma no tenemos forma de calcularlo, por lo menos en este ramo. Y de ser subcrítico en ambos lados, obviamente, la altura inicial, justo antes del vertedero, o sea, donde está comenzando el vertedero, la altura sobre el umbral del vertedero, que el canal es más profundo, digamos. Pero ya, esa altura es desconocida y la altura final es conocida. ¿Ya? En el régimen supercrítico, la altura inicial es conocida y la altura final es desconocida. Y esto, o sea, ¿cuáles los valores que toma? Es, en el caso subcrítico, la altura final toma la altura es igual a hn, la altura normal. HF es igual a HN final. En este caso, H inicial es igual a HN inicial. Y esto, el HI es igual a desconocido, y en este caso HF es igual a desconocido. Ya. Creo que con eso queda un poco más claro. Si es subcrítico, nosotros sabemos, no desconocemos el H inicial, pero conocemos el final. Si es supercrítico, nosotros desconocemos el final y conocemos el inicial. Y con eso se puede calcular, a través de las ecuaciones de Bernoulli, podemos calcular el otro. Subcrítico, conocemos el H final, y conocemos este, lo calculamos con Bernoulli. Supercrítico, conocemos el inicial, y desconocemos el final, lo calculamos con Bernoulli. Eso también tiene relación con que si era subcrítico, esto afecta las condiciones aguas arriba, por eso desconocemos lo que pasa aguas arriba, pero conocemos lo que pasa aguas abajo, y ese supercrítico nos afecta solo hacia aguas abajo, por eso conocemos lo que pasa arriba, pero no conocemos lo que pasa abajo. Bueno, eso está resumido aquí en palabras, en la parte de acá abajo, en esto de acá. Aquí de nuevo escribo lo que es HI y HF. ¿Ese qué? Ya, HI y HF es la profundidad del agua hasta el suelo, pero no hace mucha diferencia. Exactamente lo mismo si consideran solo de arriba o de abajo. O sea, la altura total o solo la altura sobre el umbral. Y finalmente, con eso, sabiendo eso, se puede calcular el coeficiente, el CQ, el largo del vertedero y la diferencia del HB, que el HB es la altura sobre el vertedero. Ya, ahora sí recuerdo. Lo hice chiquitito, describiendo con eso la altura total, y el H grande es solo la altura chiquitita. Este es H grande y ese H chiquitito. Y HB es la altura promedio sobre el vertedero. Nosotros, por eso necesitamos saber cuál es la otra altura. Porque queremos saber, para la ecuación necesitamos el HB, que el H grande B es la altura promedio que hay sobre el vertedero, y vamos a considerar de que la altura promedio es justo en la mitad del vertedero, o es el promedio entre la altura inicial y la altura final. Por eso necesitamos calcularlo. También hay aquí una relación con el LB, el largo del vertedero, que si el largo del vertedero supera 5 veces el HB, entonces el LB se transforma, por así decirlo.
que tampoco nunca he visto que ocurra este caso. En las pautas creo que el profe ni siquiera lo utiliza, pero sí lo había visto en clase, entonces, para que ustedes también lo sepan, el LB lo puse así con LB, la diferencia es largo total, el L sin B es el largo real, LB es el largo del vertedero, como largo teórico, o sea, largo útil, y ese largo útil se calcula, es igual al largo total en caso de que se cumpla esta proporción, y en caso de que sea más corto que la proporción, entonces hay que hacerle una pequeña transformación, que se le resta el 20% al L. También tenemos vertederos laterales de pared delgada, donde utilizamos el coeficiente de ajuste mediante esta fórmula, o de pared gruesa, donde usamos el coeficiente de ajuste mediante esta otra fórmula. Aparte de estas dos fórmulas para obtener el coeficiente, los coeficientes de ajuste, también existen tablas, como en el caso del triangular, que existían unas fórmulas o existían tablas. Las tablas son estas de acá, donde tenemos el tipo de umbral, y después ustedes sabiendo el tipo de umbral llegan y utilizan, y el tipo de vertedero, van y sacan el valor. También lo vamos a usar dentro del ejercicio de rayón. Y eso, entonces nosotros tenemos de nuevo, recapitulando, tenemos los de pared delgada, dentro de esos están los triangulares y los rectangulares, tenemos los vertederos de pared gruesa, estamos hablando de los longitudinales todos, o sea, sí, los que están al frente del canal, y tenemos los vertederos laterales, donde también existen pared delgada y pared gruesa, y en el caso de la tabla también se puede diferenciar dentro de los gruesos de arista redondeada o de arista viva. Estas ecuaciones no hacen la diferencia. Entonces, para las ecuaciones ustedes utilizan si es pared gruesa, uno, si es pared delgada, el otro. Como dije, en la prueba o en los talleres les dicen es un vertedero de tales condiciones. Es grueso, es triangular, es esto o lo otro. Bueno, el primer ejercicio es uno bastante simple que incorpora la ecuación principal de los vertederos de vertedero rectangular de pared delgada. Entonces, de pared delgada tampoco dan el grosor de esa pared, generalmente. Que dice que tiene un ancho, es decir, el ancho del canal, el B que habíamos visto siempre, de 1.5 metros. Tiene una altura, el PW, de 1.37 metros, y si la altura de agua aguas arriba es de 1.5 metros, determina el caudal. ¿Ya? Nos están diciendo que tenemos en esa dirección al flujo, tenemos el canal con un vertedero. Y tenemos el agua que viene y cae. Nos están diciendo con eso que esto es que el ancho es 1.5, la altura es 1.37 metros. 27 metros. Y que la altura aguas arriba del vertedero, justo antes del vertedero, es decir, nos están diciendo esta altura de acá, la altura total, la profundidad del agua, que es 1.5, entonces para saber el H grande, se hace la diferencia, se resta el 1.5 menos 1.37, y con eso tenemos la altura del agua. Entonces, para la solución, lo primero que hacemos es justamente calcular el H, que es esta parte de acá, que el H vendría siendo la profundidad del agua justo antes del vertedero menos la altura del vertedero. Recuerden que H es solo la altura sobre el vertedero. Entonces con eso obtenemos una altura de agua sobre el vertedero de 0.13 metros y se calcula el coeficiente de calibración. Este coeficiente de calibración, como dije, hay distintas fórmulas para obtenerlo. Para un vertedero rectangular de pared delgada se utiliza esta de acá, donde el H lo tenemos, el PW lo tenemos, y obtenemos con eso el coeficiente de ajuste. Ingresamos el coeficiente de ajuste en la fórmula, tenemos G, tenemos el ancho, que es 1.5 metros, y tenemos la altura, que la calculamos de arriba,
y con eso obtenemos el caudal de 0.128 metros cúbicos por segundo. 128 litros por segundo. Súper simple calcular el caudal. El ejercicio 2 es similar, solo que en este caso es un vertedero rectangular de pared delgada, instalado que tiene un canal de 3 metros de ancho. Por requerimiento del mandante se debe mantener una profundidad del agua de 1.83 metros para un caudal de 1.42 metros. Entonces, ahora el ejercicio este es al revés del que vimos anteriormente. En el anterior teníamos la profundidad del agua y queríamos saber cuál es el caudal. En este caso tenemos caudal y tenemos que obtener con eso la altura del vertedero para poder cumplir una cierta altura de agua, la profundidad. Con eso tenemos los datos, el caudal, el ancho del basal del canal y la altura del eje antes del vertedero. Entonces, aquí podemos volver a la ecuación que teníamos del caudal y calculamos todo. Entonces, nuestro H, nuestra altura sobre el vertedero, queda en función del PW que nos están preguntando, ya que no nos dan la altura del vertedero. Entonces, nosotros sabemos que nuestro PW es igual a la profundidad del agua, que nos están dando como límite, menos la altura del vertedero, que esa es nuestra incógnita. Luego, para el coeficiente de ajuste, de nuevo hacemos lo mismo, tenemos las constantes y lo dejamos, si se acuerdan, era H partido en PW. Entonces, H sabemos que queda en función de esas cosas. Entonces, tenemos como incógnita todavía S y S. Este coeficiente de ajuste lo ingresamos dentro de la fórmula del caudal. Nos queda todo así, donde incógnita, incógnita, el resto de los parámetros los tenemos, también incógnita. Si recuerdan, al final de esta ecuación estaba el H, nuevamente, que el H corresponde al I, la profundidad del agua, menos la altura del vertedero. Y se despeja esta ecuación, se itera y se despeja la ecuación y con eso obtenemos nuestra altura del vertedero. Entonces, teniendo esta altura del vertedero, nosotros, si tenemos el caudal de 1.42 metros cúbicos por segundo y con un vertedero de 1.4 metros de alto, vamos a tener una altura del eje del agua ante el vertedero de 1.83 metros, que era lo que nos pedía el mandante. Y finalmente tenemos el ejercicio 3, que el ejercicio 3 es justamente el ejercicio más complejo. Este es de una tarea del 2019, lo he visto también en el semestre pasado, me parece que lo preguntó en un taller, que es un vertedero lateral, donde tenemos un caudal, el caudal entrante o caudal inicial, y un caudal de salida, que es el caudal final, y un caudal que nosotros desconocemos, pero es el caudal que viene para acá. Entonces el flujo va en esa dirección, y tenemos por el lado un sacado en el muro, donde aquí escurre el agua para afuera. Viene de acá atrás y sale para afuera. Entonces, aquí tenemos de nuevo todos los datos, nos los dan por enunciado, los 4 metros de ancho basal del canal, el manning del tipo de canal es de hormigón, la pendiente del canal y el caudal. Con eso podemos calcular, y nos dice que hacia aguas abajo tiene que pasar un caudal máximo de 10 metros cúbicos. Entonces tenemos un caudal inicial de 12 metros cúbicos y un caudal final de 10 metros cúbicos. Ponemos siempre el límite. Entonces nosotros sabemos que por el vertedero tienen que salir 2 metros cúbicos. Que eso lo tenemos que calcular justamente. A ver. Y nos pedían... ¿Qué altura? La altura del vertedero nos pedían esta altura A. Recuerden que la altura A era el H chiquitito que les había escrito arriba en el enunciado, que es en este caso aquí sería HF menos el H, no es HF. Tenemos la altura inicial, entonces H inicial, que es esta profundidad de acá, esto es HI, y tenemos esta altura que es el HF. Recuerden que para la fórmula hay que usar el
el HB, que el HB es la altura media acá. Entonces, HI más HF, si eso lo dividimos en 2, obtenemos la altura media por sobre el vertedero. Y a eso le tenemos que restar el... F2. Y a eso le restamos H, recuerden que es la altura completa, le restamos el H que tenemos que calcular, HB, que les había mostrado arriba en las fórmulas, y con eso obtenemos, porque esto corresponde a la altura aquí del agua en la mitad del canal, y el H corresponde a este tramo que sobresale sobre el vertedero. Entonces, con eso obtenemos la altura A, la altura del vertedero. Eso es A. Entonces, como dije, lo primero que se tiene que hacer en estos casos, tenemos un canal, entonces calcular las alturas normales y alturas críticas. Para eso nosotros tenemos todos los parámetros del tipo de canal, entonces el número de Manning, la pendiente, y con eso obtenemos también el caudal de, como les he dicho, el caudal de salida al vertedero. Y teniendo las dos alturas, o sea, los dos caudales, el caudal antes y después del canal, o sea, del vertedero, nosotros podemos calcular la altura normal antes y después del vertedero. Entonces, la altura crítica se calcula, ya que es rectangular, podemos utilizar la ecuación calculada, o sea, despejándolo directamente. Una altura crítica de 9.8, 9.7 metros y una altura crítica, esa es la antes del canal, y la altura crítica después del canal, o sea, del vertedero, de 0.86. También calculamos la altura normal, que esa se hace con la ecuación de Manning, donde tenemos como incógnita el IN o HN también conocido. Iteramos y los despejamos. Nos damos cuenta que la altura normal es mayor que la altura crítica, al igual que después del vertedero, altura normal, altura crítica. Para esto estamos utilizando los caudales, los 12 metros cúbicos en el caso antes del vertedero y los 10 metros cúbicos después del vertedero que nos pedían. Y teniendo eso sabemos que es subcrítico y subcrítico. Entonces, sabiendo que es subcrítico y subcrítico, volvemos a las fórmulas que vimos arriba y sabemos que, voy a dibujar ese dibujo acá arriba, eso lo voy a dibujar de nuevo acá abajo, que tenemos un canal, es el fondo, digamos, donde escurre el agua y nuestra altura, este es nuestro H chiquitito inicial y nuestro H final. Dado que es subcrítico, nosotros conocemos el final y desconocemos el inicial. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el inicial? Calculando la altura normal. Entonces nosotros tenemos la altura normal aquí al final. Entonces aquí sabemos que vamos a tener un H final de 1,4 metros. El inicial no lo conocemos porque aquí empieza a subir de nuevo y aquí llega de nuevo a la altura normal, se estabiliza, que la altura normal va por acá, que esa es de 1,6 metros. Pero aquí justo antes del vertedero, entonces por acá tiene que haber una curva, esta altura no la conocemos. Entonces, esa es la que queremos calcular. Para eso, ambos son subcríticos, esto es lo que saqué del manual que aparecía en las clases. Si es subcrítico es el caso A, si es supercrítico es el caso B. Entonces aquí tenemos la altura, el HI1. En este dibujo tiene las H chicas y grandes, los tiene al revés como lo había dicho yo, por eso me confundí. Pero generalmente en las clases nosotros también, más arriba, habíamos visto que el H grande es la altura sobre el vertedero. Por eso me quise quedar por eso, por lo de las clases, que el H grande es la altura sobre el vertedero, entonces este vendría siendo el H grande y este vendría siendo el H chico. Pero eso, en caso A es subcrítico, caso B es supercrítico. Nosotros, es el comportamiento de la altura del agua, y en nuestro caso, al ser subcrítico, ambos lados tenemos esto. Teniendo eso, aquí vuelvo a hacer el dibujo. Tenemos nuestra altura normal 0, que es la que calculamos, nuestra altura normal 1, que calculamos, y por las propiedades subcrítico, entonces nuestro H1, nuestro H acá, va a ser igual al HN1, y este es desconocido. Para calcular ese,
se utiliza la fórmula de Bernoulli de energía, que se hace una igualación de energía con este lado y este lado de acá. Entonces, nosotros definimos que nuestro H1, que este de acá, es igual al HN1, que es lo que tenemos. Solo estamos definiendo la fórmula para el programa para que lo resuelva. Y tenemos la energía cero, que es esta energía justo antes del vertedero. Nosotros es desconocida porque no conocemos la profundidad del agua, entonces queda en función del H0, que es nuestra incógnita. Y la energía después, justo después del vertedero, esa sí la conocemos porque conocemos las alturas. Y con eso obtenemos nuestra profundidad del agua. O sea, nuestra energía justo después del vertedero. Haciendo esto, nosotros hacemos la igualación de energía, que es la de Bernoulli, y despejamos el H0. Como pueden ver, esta es una ecuación cuadrática, con eso hay distintas raíces, por eso nuevamente les dejé, igual que en otra ayudantía les había mostrado, existen distintos resultados, dependiendo si lo ingresan a Excel y lo calculan de forma numérica, pueden obtener 3 resultados distintos, porque son 4 raíces, una es compleja, me parece, y la otra, aunque si una es compleja, debe ser siempre par. No sé, pero hay 3 raíces posibles, dentro de las cuales, dependiendo del valor inicial que toman para hacer las iteraciones de cálculo numérico, van a tener 3 resultados distintos. Entonces, ¿con cuál de los 3 resultados se quedan? Nuevamente con el resultado que corresponde al tipo de régimen que hay. Entonces, si es un régimen subcrítico, se quedan con el valor más grande. Si es supercrítico, se quedan con el más pequeño de los positivos. Y siempre el tercer valor le va a dar negativo, que ese es 0. Entonces, cuando ustedes hagan las iteraciones en Excel, obviamente van a obtener solo uno de los resultados y tienen que ver si es que hace sentido con respecto a lo que habían obtenido anteriormente, subcrítico, subcrítico, entonces el valor tiene que ser subcrítico, tiene que ser mayor que la altura crítica, y si es que les da menor que la altura crítica, se dan un valor inicial para hacer las iteraciones más grandes. ¿Cuál es el valor de nuevo para comenzar a iterar? También les recomiendo partir con la altura normal. Podrían partir con la altura normal 0, que la altura normal 0 la habíamos obtenido, que es de 1.6 metros. Y me parece que si parten iterando con la altura de 1.6 metros, obtendrían este valor de acá, si lo hacen en Excel. Y con eso obtienen la altura, el H0, que es la altura justo antes del vertedero. Eso es el resultado de acá, de 1.29 metros, que es despejando de esta ecuación. Si tienen una TI o la hacen Wolfram Alpha, les va a tirar todos los resultados y de los resultados ustedes lo pueden elegir de forma más fácil. Sabiendo esa altura, nosotros podemos calcular cuál es HB. Recuerden que HB es solo la altura sobre el vertedero, entonces nosotros, y es la altura promedio sobre el vertedero. Los vertederos frontales siempre la altura debería ser constante a lo largo del ancho del vertedero, pero ya que este es lateral, como vimos en el video, hay una altura más profunda o al final o al principio, depende del tipo de régimen. Y para obtener esa altura promedio, lo que hacemos es las profundidades justo antes y justo después, hacemos el promedio, que es esto de acá, y a eso le restamos la profundidad o la altura del vertedero, que es la altura del muro. Haciendo esa diferencia, nos queda la altura de agua sobre el vertedero promedio. Y teniendo esa altura promedio sobre el vertedero, nosotros podemos calcular el H. Lo que nuestra incógnita es la profundidad del vertedero. Entonces nos queda el HB en función de toda del conocido, el conocido, y lo único desconocido, el PW que nos están preguntando. También para la fórmula nos estaban pidiendo el H1 de la fórmula. Aquí tengo la fórmula, voy a mostrar de nuevo arriba el formulario. De pared. Aquí, de pared delgada y de pared gruesa. Aquí está el H, se requiere el HB para la ecuación completa, se utiliza ahí el HB y acá adentro se utiliza el H final. Entonces, nuestro H final siempre es el H final, de lo mismo si es subcrítico o supercrítico. Entonces, nuestro H final, obviamente, el H grande es solo lo que pasa por arriba. Recuerden eso. Entonces, nuestro H grande es lo que aparece
es la profundidad que hay justo después del vertedero menos la altura del vertedero mismo. Entonces, esa también nos queda en función de la altura del vertedero, que es nuestra incógnita. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra ecuación del caudal para un vertedero, que el caudal 2 vendría siendo el caudal que sale por el lado, que sabemos que debería ser 2 litros, y tenemos nuestro coeficiente de ajuste, que queda todo en función también del PW, porque reemplazamos este H1, esto acá arriba, eso lo reemplazamos acá, que es nuestro H final, H grande final, dejamos acá adentro. Teniendo eso, se hacen las iteraciones y se despeja. Entonces, al final vamos a la tablita, se los voy a mostrar. Y haciendo eso, tenemos nuestra ecuación del coeficiente de ajuste, nuestra ecuación del caudal, y sabemos que ese caudal tiene que ser 2 metros cúbicos por segundo. Se hacen las iteraciones cambiando PW con tal de que el caudal que nos están pidiendo de 2 metros cúbicos, o se mete en Wolfram o en una TI que lo debería sacar directamente, y obtenemos una altura de vertedero de 1.122 metros. Y esa altura, si usamos esa altura, dentro de esta ecuación, obtenemos el coeficiente y obtenemos el caudal, que va a ser 2 metros cúbicos. Aquí, por si ustedes lo quieren calcular, dejé de nuevo el coeficiente, el valor que se obtiene finalmente, y el HB, lo que se obtiene también, nuestra altura sobre el vertedero promedio, que vendría siendo, como les he dicho, el promedio de las alturas, menos la altura del vertedero, nos da 0.22, 23 metros. Y finalmente podemos hacer esta comparación, lo que les había mostrado antes en las fórmulas, que la verdad no es tan relevante, pero igual lo calculo de todas formas, que es comprobar de que se cumple, de que nuestro largo es más que 5 por HB. Haciendo esto, nuestro largo, ¿cuánto nos da el largo? Se me olvidó el valor del largo. El largo es de 12 metros. 12 metros es mayor que 5 por esto, eso nos va a dar aproximadamente 1. 12 mayor que 1, entonces cumple. Por lo tanto, está bien la suposición que hicimos inicialmente, que los 12 metros corresponden al largo del vertedero. En caso de no cumplir esto, lo cual no debería pasar nunca en los ejercicios, pero en caso de no cumplir, deberían llegar y utilizar la suposición y acortar el HB, o sea, el LD, esto acortarlo en 20%. Es decir, en vez de 12 metros quedaría 8 puntos. Pero no debería pasar nunca eso. Y les quería mostrar lo de la tablita. Lo de la tablita, entonces ustedes, el tipo umbral que corresponde a esto, y estos valores de acá son los HV sobre el vertedero, ¿ya? Entonces, ustedes, en este caso, suponen un HV, digamos, suponen un HV de 0.10, es decir, de 10 centímetros de altura sobre el vertedero lateral. Entonces, ustedes van de pared delgada, utilizan este coeficiente, con ese coeficiente calculan todo para abajo y pueden, teniendo el caudal, teniendo todo, porque tienen el coeficiente de ajuste, tienen el HB que ustedes hicieron la suposición, lo pueden hacer rey. Eso, ustedes se definen el coeficiente de ajuste, entonces ingresan el coeficiente, en vez de escribir este C en función del PW, ustedes ingresan este valor de acá, lo ingresan acá, con su suposición, calculan todo y ven si es que se cumplen los 2 metros. Si no se cumplen los 2 metros, vuelven a la iteración y cambian el valor hasta que les dé. Entonces, si tienen este caudal, suponen esa altura y con eso reemplazan el otro valor y con eso ya les debería dar un valor mucho más cercano. Finalmente, aquí podemos, como dije, calculo todo esto y calculo el caudal, y teniendo el caudal, el PW, teniendo el PW puedo volver a calcular el HB, y teniendo ese HB obtengo la altura del HB. Entonces, si la altura da 0.25, 0.27,
entonces nosotros vamos acá y buscamos el otro coeficiente. Y ese lo reemplazamos de nuevo en la ecuación y calculamos para abajo y vemos de que es de cercano a lo que nosotros, a nuestra suposición. Y eso, la tabla es un poco más fácil porque no se utiliza esta fórmula larga, pero hay que hacer un par de iteraciones cambiando la suposición del h. Eso sería, como pueden ver, esto como lo más complejo que hay. Sobre todo lo más complejo es entender esto, las alturas, cuál es la altura que conocemos y cuál no. Pero fuera de eso, en verdad, esto es lo más complicado que hay, que tienen que entenderlo y usar la fórmula. Como el profe no se puede poner más creativo que eso. Como lo más difícil que hay. Entonces, eso, no sé si tienen dudas. Si no, lo dejo hasta acá. Estamos. Estamos. Entonces lo dejamos hasta acá. Si tienen dudas con respecto al taller, lo podemos ver al tiro. ¿Cómo se para la grabación? Tener grabación.